Lucas capítulo 12. Verso 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo voy a leer de nuevo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu amado Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu gracia estamos aquí para poder recibir de tu instrucción, para poder recibir de tu corrección, para poder recibir de tu preciosa palabra, Padre mío, Dios mío, que nos alienta, que nos conforta, que nos corrige, que nos direcciona, Señor, hacia el destino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Pero Padre mío, Dios mío, sabemos, entendemos y comprendemos, si no es por tu Espíritu Santo, Señor, no vamos a atesorar lo que tú quieres para nuestras vidas en este día. Porque es tu Espíritu Santo el que trae la revelación de tu preciosa palabra. Eterno Dios, en tu gracia, en tu honor, en tu bendita misericordia, bendícenos y visítanos una vez más en esta mañana, porque todo es por ti y todo es para ti, eterno Dios. Gloria y honra y alabanza, Señor, a ti por los siglos de los siglos. Amén. Este verso, en donde está hablando el Señor Jesús, le está respondiendo a un hombre que 2 versos más adelante le dice este hombre al Señor Jesús: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia. Y Jesús le responde: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o repartidor entre vosotros? Es decir, de que este hombre que necesitaba o que pedía que la herencia que había recibido de sus padres sea repartida, se lo pide a Jesús. Y Jesús le dice, versión Carvajal: yo no he venido para ser juez, yo no he venido para repartir. Y luego viene este verso en donde dice el Señor Jesús que debemos cuidarnos de toda avaricia, porque la riqueza del hombre no depende de lo que posee. Amén. 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 En esta mañana tengo que predicar a los hombres, porque si bien es cierto de que este es el último día, que durante toda la semana estuvimos orando por los hombres. Los hombres que forman parte de esta congregación. Y el hombre, muchas veces lo hemos dicho, y es cierto también, de que el hombre es el proveedor de su familia. El hombre supuestamente tiene que ser aquel que va a traer el sustento para su esposa y para sus hijos. Dicho de otra palabra o dicho de otra manera, es el que tiene que salir a trabajar para sostener a su familia. Generalmente siempre se apunta en este sentido. Pero yo quiero cambiarle el sentido en esta mañana, porque el hombre no solamente tiene que ser el proveedor de las cosas materiales, sino que tiene que ser también el proveedor de las cosas espirituales. Si tienen en una mesa y me están entendiendo. ¿Bueno? Muchas veces nosotros, en términos generales, ponemos el énfasis, ponemos el acento, ponemos la mirada en el pecado. Le damos mucha importancia al pecado. No mires, no toques, no hables, contesta bien, habla bien, no esto, no lo otro, no lo aquí, no lo demás allá. Pero no le damos tanta importancia a la gracia del Señor Jesús sobre nuestras vidas.
Por tanto, le tenemos que dar más importancia a la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Porque cuando le damos la debida importancia a la gracia de Dios sobre nuestras vidas, no va a ser necesario hacer tanto énfasis en el pecado, porque la gracia va a impedir que podamos pecar. Tírenme en una mención, ¿me están entendiendo? Y muchas veces como varones, como padres, miramos los errores de nuestros hijos y le apuntamos los cañones a los errores de nuestros hijos. Que los tienen. Que los van a seguir teniendo, como nosotros, como padres. Entonces, lo que creo que el Espíritu me está poniendo en mi corazón que comparta contigo esto, y como siempre te digo, también es para mí. No tenemos que poner tanta la mirada en los errores de nuestros hijos, sino tenemos que poner la mirada, en primer lugar, nosotros en la gracia del Señor Jesucristo sobre nuestra vida, para que la gracia del Señor Jesucristo sobre nuestra vida nos dé gracia para poder educar a nuestros hijos, para poder proveerle a nuestros hijos del conocimiento del Señor Jesucristo. Porque cuando uno más conoce del Señor Jesús, más cuidado y guardado está por el Señor, pero también va a tener sobre su vida esa gracia, y vuelvo otra vez a insistir sobre la palabra gracia, sobre la gracia del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, para poder corregir, para poder educar, para poder direccionar a nuestros hijos en las cosas que son correctas y agradables delante del Señor. Y tienen una mesa y me están entendiendo. Porque ¿quién de nuestros hijos no se ha equivocado? Y la otra pregunta, ¿quién de nosotros como padres no nos hemos equivocado? Pero bendito sea la gracia del Señor derramada en nuestras vidas, porque creemos en Él, que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo para poder ser el proveedor en nuestra familia de la bendita presencia del Espíritu Santo, de la bendita presencia del Señor por su gracia, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos estén guardados y cuidados con Él. Porque Dios ama a tu familia como ama a mi familia. Dios te ama a ti como me ama a mí. Y en la gracia del Señor es que tenemos que ministrar su palabra para que sus caminos sean rectos delante de Él y sean efectivos delante del Señor. En el caminar en el Señor, en el caminar como padre, en el caminar como familia, siempre vamos a tener inconvenientes y siempre vamos a sufrir encontronazos, siempre vamos a tener problemas. Problemas que son propios y problemas que son ajenos. Como por ejemplo, está de moda ahora, no sé si tú lo has escuchado por allí, la famosa palabrita previa, ¿no? La previa que hacen los chicos antes de irse a bailar, a los boliches bailar. No sé si se dice boliche, pero bueno. Tengo 75 años y tengo esta misión, boliche. Entonces, la posición de algunos padres, en lugar de que nuestros hijos vayan a tomar alcohol antes de ir a la confitería, prefiero que vengan a mi casa y tomen alcohol en mi casa, porque así lo tengo cuidado. No lo entiendo. ¿Cómo vas a permitir que tu hijo tome alcohol en tu casa? Y no digo que se emborrache, pero el alcohol, ¿vio? Que le sube y le saca los patitos de fila, para que luego salir de su casa para ir a un lugar, para que después desgraciadamente pasen las cosas que pasan. No lo entiendo, no lo comprendo. No entra en mi corazón una cosa por el estilo. Pero sí entiendo y comprendo que la actitud que tienen estas familias, que la actitud que tienen estos padres con sus hijos, que prefieren que la previa se haga en su casa para poderlo controlar y sean ellos mismos los que les compren el alcohol para que lo puedan tomar, para de alguna manera sentir que están controlando la vida de sus hijos, es porque no tienen la gracia del Señor sobre su vida. Y cuando uno no tiene la gracia del Señor sobre su vida, se da cuenta de que cree que está haciéndolo bien cuando realmente está equivocado. Es decir, que la palabra dice de que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. En este caso a lo malo le están llamando bueno. ¿Tienen mismo la mente si me están entendiendo? Entonces necesitamos la gracia del Señor. Porque cuando estamos frente a esa situación,
Es el Espíritu Santo de Dios el que va a poner en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser la palabra justa para poder bendecir a nuestros hijos, la palabra justa para poderlo corregir, la palabra justa para poderlo instruir a nuestros hijos. Antes de este verso que acabamos de leer, el Señor Jesucristo le está diciendo, mire, por mi causa lo van a llevar a los concilios, lo van a meter preso, lo van a condenar, lo van a enjuiciar por mi causa, por predicar el Evangelio, por hablar de mí. Dice, pero no se preocupen por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo de Dios va a llenar vuestra boca para defenderlo. Es decir, que cuando estamos en la gracia del Señor Padre, cuando estamos en la gracia del Señor, es el Espíritu Santo de Dios el que llena nuestra boca para poder ser de bendición para nuestros hijos. Porque nuestros hijos son nuestra herencia sobre este suelo de tierra. Nuestra familia, nuestra herencia sobre este suelo de tierra. Y desgraciadamente muchos de nosotros no hemos recibido lo que deberíamos haber recibido cuando éramos chicos. Pero bendito sea la presencia del Señor en nuestras vidas, que aquellos que hemos vivido o aquellos que hemos padecido cuando éramos chicos, no lo vamos a repetir, sino que la gracia del Señor está en nuestra vida para poder ser distintos a lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos sobre nosotros, para poder transmitir la bendición de parte del Señor sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia. Otra de las cosas que tenemos notado acá es el camino del Señor es proveer para las necesidades, y te acabo de hablar de esto, no solamente la necesidad material, sino también la necesidad espiritual. Porque el camino del Señor nos lleva a un tesoro eterno, y acá tiene que ver el creer. Les decía la otra vez, en mi modesta opinión y en mi modesto punto de vista y en mi modesta posición, yo creo que el creer es más fuerte que la fe. Porque si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo creo en su palabra, si yo creo que Él murió y resucitó, si yo creo que Él está conmigo, si yo creo que Él está en mí, si yo creo que su palabra es viva y eficaz, si yo creo que Él es todopoderoso, eso que yo creo se transforma en fe. Y la fe me hace decir y me hace confirmar que Él está conmigo, que vive en mi vida, que vive en mi ser. Y cuando yo me doy cuenta de que creo, y cuando yo me doy cuenta de que por creer tengo fe, lo que yo sé es que todas las cosas que yo voy a hacer no tiene que ver con este suelo de tierra, sino tiene que ver con el destino eterno que tengo en Él. No solamente tiene que ver con las bendiciones materiales que puedo tener sobre este suelo de tierra, sino que mi objetivo, mi visión está puesta en el Señor para toda la eternidad. Porque sé que lo mejor está por venir. Porque sé que nuestro destino final es estar en gloria con Él por toda la eternidad. Porque sé que Él me va a cuidar, porque sé que Él va a cuidar a mi familia, porque sé que Él va a cuidar a mis hijos, porque sé que Él va a cuidar a mis nietos, porque sé que aún va a cuidar a aquellos que todavía no han ingresado a mi familia, pero van a ser el marido de mi nieta, va a ser el esposo de mi nieto, pero todos los que vengan detrás de mí van a ser bendecidos, porque acá hay un viejo loco que cree en la presencia del Señor, porque acá hay un viejo loco que cree en su palabra, y porque sé que lo van a bendecir, sé que van a ser bendecidos. Por lo tanto, varón, escúchame, porque también tengo esta experiencia. He visto un montón de varones en San Nicolás que se preocupaban por el bienestar económico y trabajaban en lo que a la ex somisa y se pasaban la vida dentro de la fábrica. Y claro, cuando cobraban una montaña de plata. Y los tipos tenían chalet, lancha, casa de fin de semana, autos 0 kilómetros, eran duques como se vestían y disfrutaban de la vida. Pero ¿saben cuánto de eso tenían la lancha y no la podían usar porque no tenían tiempo? ¿Saben cuánto de eso tenían la casa de fin de semana y no iban porque no tenían tiempo? ¿Saben cuántas familias se destruyeron a causa del adulterio? Porque la esposa siempre estaba sola, porque los hijos siempre estaban solos. ¿Saben cuántos hijos se rebelaron en contra de los padres? Porque los padres no estaban con ellos. Nunca recibieron un consejo, nunca recibieron un abrazo, nunca recibieron una palabra de aliento, nunca recibieron una palabra te quiero. Si ustedes supieran cuántos de esos
¿Cuántas familias quedaron por el camino? ¿Cuántas vidas sufrieron? ¿Cuántas vidas dejaron de ser lo que deberían haber sido? ¿Por qué? Por los materiales. ¿Estoy diciendo que lo material no es importante? No, no estoy diciendo que lo material no es importante. Lo que estoy diciendo es poner en prioridades. Si tú buscas primero el reino de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Si tú buscas primero el reino de Dios y su palabra, todas las demás cosas van a venir como consecuencia de que tú buscaste primero el reino de Dios. Por eso te decía de que para mí la gracia es mucho más importante que la fe. Para mí la gracia es mucho más importante que cualquier otra cosa, porque la gracia me conduce, me direcciona a la presencia del Señor. Y cuando estoy en el Señor, yo sé de que soy más que victorioso en su precioso nombre, porque el poder y la unción del Señor, la unción del poder de su palabra, la unción del Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y si está sobre mí, ¿quién en contra mía? Voy de victoria en victoria en su precioso nombre. Así que, varón, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tienes que decir a tu hijo que lo quieres, díselo. Y si tienes que abrazar a tu hijo o a tu hija, abrázala. Y si le tienes que pedir perdón, perdónales. Y pídele perdón. Porque lo necesitan. Necesitan el abrazo del Padre. Necesitan la palabra de aliento del Padre. Así que levántate en el nombre del Señor Jesús y mira con la gracia, mira con la fe, mira a través de la palabra. Recuerda, y termino con esto, el hijo pródigo, el padre que todos los días salía a mirar el camino esperando el regreso de su hijo. Pero cuando su hijo regresó, no vino vestidito de punta blanco, vino vestido de harapos, vino sucio, maloliente, mal trazado. Pero el padre fue y lo abrazó. Escucha esto. Escucha esto. No mires a tu hijo en la condición donde está ahora. Abrázalo. Bendícelo. No mires su condición. Aprende a mirarlo en la gracia a través de la cruz de Cristo Jesús. Y antes que tus ojos se cierren sobre este suelo o tierra, lo vas a ver convertido para la gloria del Padre en el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias. Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de ti.